Vamos a presentar el tema, historia de la alimentación. Este es el subtema 1.2.1 de la unidad número 1 de la asignatura Bases de la Nutrición. Cuando hablamos de prehistoria, de cierta manera es un equivalente a los tiempos antiguos. Y la pregunta es, si es prehistoria, ¿cuándo inicia la historia? Pues la historia del universo inició hace aproximadamente 5.000 millones de años. Y los primeros indicios de nuestro planeta datan de unos 500 millones de años. Nosotros pertenecemos como especie Homo sapiens a la familia de los homínidos. Estos homínidos, Australopithecus y Homo habilis, son de los primeros homínidos que se tiene evidencia en este planeta. Ellos aparecen por primera vez hace 3 o 4 millones de años. En el caso de nuestra especie Homo sapiens, de acuerdo a los estudios de DNA mitocondrial, existe evidencia de que ya se encontraban en el planeta hace 290.000 hacia 100.000 años antes de la era cristiana. En este momento, la especie Homo sapiens se encontraba todavía recorriendo las zonas costeras de valles y de cuencas fluviales. La alimentación de esta especie estaba completamente o dependía completamente de la caza y de los recursos marinos, y además de la caza de pequeñas especies de mamíferos y también de la recolección de los frutos que iban encontrando en la medida que iban peregrinando. En este momento, o para estos momentos, lo que se tenía disponible eran hachas de mano y bifaces. Esta piedra que nosotros tenemos en la imagen es una de las principales herramientas del Homo sapiens cuando aparece en el planeta. Si nosotros la observamos, es poco elaborada. Solamente tiene una punta, pero no es una punta muy definida ni muy filosa, pero que ya se utilizaba como una herramienta para la obtención de alimentos. En el año 80.000 nos encontrábamos completamente en un periodo glacial. Entonces, dado que había una glaciación, el hombre buscaba cobijo frente al frío, principalmente en cavernas o bien en algunos materiales o en algunas construcciones como la de la imagen que ellos ya elaboraban. Nosotros ahora la vemos muy parecida a una casa con sus paredes y sus techos, claro, de forma muy rudimentaria, pero tiene ya una forma a lo que ahora nosotros conocemos como casas. El Homo sapiens en esta era del año 80.000 a 90.000 antes de Cristo ya se encontraba no asentado, pero sí se encontraban indicios de él en diferentes partes de oriente y centro de Asturias, principalmente, pero recordemos que la especie tiene su origen en África. Nuestra especie cohabitó con los neandertales, unos homínidos o los homínidos más cercanos que nosotros tenemos. No somos de la misma especie, pero sí compartimos genes con los neandertales. Eso quiere decir
que debido a la coexistencia hubo apareamiento y eso hace que en este momento nosotros tengamos algunos genes de esa especie. En el momento que los neandertales se extinguen o desaparecen del planeta, entonces es posible que esta nueva especie Homo sapiens se encuentre sin ninguna competencia y completamente libre de realizar caza y recolección de frutos silvestres. Ya mucho antes que esto ya habían dominado el fuego, y este fuego también lo utilizaban no solamente para abrigo o como abrigo, sino para la preparación de los alimentos. Durante todo este tiempo que desaparece Neandertal, 40.000 antes de Cristo, hasta 8.000 antes de Cristo, en donde finaliza la era de la glaciación, en ese momento el Homo sapiens ya tiene otras posibilidades. El planeta ya no se encuentra cubierto completamente de hielo y por lo tanto emergen los pastizales y la fauna cambia radicalmente. Esto permite también posibilidad de asentamiento en zonas más cálidas y en cuencas de agua en donde se puede cazar más fácilmente. Este fin de la glaciación es lo que por fin permite el desarrollo de civilizaciones. Las civilizaciones tienen ciertas características. Hay organización social, hay producción de alimentos, hay asentamiento en un territorio y también existe, por lo tanto, durante el asentamiento la posibilidad de cultivar y la posibilidad de desarrollar a partir del apareamiento la producción de especies animales. Durante este periodo de desarrollo de civilizaciones tenemos a dos grandes civilizaciones en el planeta. La primera, en Mesopotamia, lo que ahora es Irak, y la segunda, en el norte de África, lo que continúa siendo Egipto. Estas grandes civilizaciones se dedicaban al pastoreo de vacas, ovejas y cabras, y por lo tanto, a partir de ellas obtenían alimentos, y a la agricultura, no muy desarrollada en ese momento, pero sí una agricultura que les permitía sobrevivir, principalmente con el cultivo de cereales, bellotas y avellanas. El hombre, por lo tanto, pasa de ser un pastor-recolector a tener una vida activa en la producción de alimentos y también tener una rotación de cultivos y el desarrollo de la ganadería. ¿Qué tipo de cereales son los primeros que se cultivan para consumo humano? El centeno, la cebada, en los bosques, las castañas, las bellotas y las carnes que se consumían de oveja, cabra, vaca, cerdo, gallina o pato. Sin olvidar que siempre la pesca fue una forma de sobrevivir y de obtener alimentos, ya sea del mar o ya sean de los ríos. Existían también en ese momento huertos familiares en donde se producían alubias, guisantes, cebollas, ajos, nabos, en cantidades pequeñas pero que permitían la sobrevida de estas poblaciones. Muy bien. ¿Quiénes son la gran civilización del norte de África, pero que esta gran civilización tiene una influencia posterior en Europa, en donde otras dos grandes civilizaciones son desarrolladas posteriormente, que son Roma y Grecia?
Pero la primera gran civilización es Egipto. La civilización egipcia o los egipcios gustaban de consumir alimentos. Ellos en su época de no civilización, pues sabían lo que era tener hambre y sabían lo que era también tener que depender de la caza o de la temporalidad de la recolección. Y por lo tanto, eran gustosos, como toda nuestra especie, de consumir alimentos. Los alimentos, por lo tanto, eran muy preciados, tanto como lo eran el oro, los metales preciosos. De esa magnitud eran apreciados los alimentos porque sabían lo que significaba no tenerlos. Había consumo de agua, miel, aceites, toda clase de frutas, cebadas. Había dulces, carnes, aves, asadas, de los animales que cazaban con trampas, pero también de los animales que reproducían. Y en todas las pinturas egipcias hay referencia a los alimentos, ya sea que cultivaban o a los animales que reproducían para el consumo. La base de la alimentación de los griegos, pues eran principalmente los cereales, el trigo, la cebada, la harina de cebada, en forma de torta, que sería un equivalente a un pan con una masa gruesa, era la base de su alimentación cotidiana. Después desarrollaron o más bien le encontraron las propiedades a la harina de trigo y a partir de ese momento cambiaron el pan de cebada por pan de trigo. Cuando nosotros comemos un pan de trigo, en todo este momento en el planeta, un bolillo, cuando nosotros comemos una concha de trigo, tenemos que ser conscientes de que este cereal de trigo se desarrolló y se domesticó en Egipto. Posteriormente, esas técnicas de domesticación fueron heredadas a otras culturas como la romana y la griega, y a partir de eso se diseminó por todo el mundo. Y en este momento nadie se pregunta de dónde es que vino o de qué manera se logró domesticar a este cereal vegetal y quién descubrió que se podía utilizar para hacer un pan. Simplemente de forma rutinaria, pues lo que hacemos es comer ese pan, sin cuestionarnos de dónde viene. No vamos a, en este video, retomar a la alimentación de Mesoamérica, pero sí tengo que decirles que en América, en el continente americano, no había trigo. El trigo lo trajeron en el momento que somos colonizados por Europa y entonces en ese momento llega el trigo a Mesoamérica y a México. El cereal que por excelencia y base de la alimentación de Mesoamérica fue y es el cereal de maíz. Se comía este pan durante la comida. Los europeos todavía comen pan durante la comida. Y esa costumbre de alimentación que tienen, o ese hábito de alimentación, pues es un hábito milenario. Si ustedes ponen atención cada vez que hacen un tiempo de comida, principalmente la comida más fuerte, que es a mediodía o después del mediodía, nosotros incorporamos en nuestra alimentación algunos cereales. Cereal de trigo en la sopa de pasta que comemos, será el arroz o casi siempre en todas las familias en este país, los productos derivados del maíz.
tortillas o algunas masas. Los egipcios consumían todo tipo de carnes, excepto el cerdo, que era su consumo muy ocasional. Y en todas las fiestas religiosas, no tenían la misma religión, claro, pero tenían sus dioses y entonces sí tenían fiestas religiosas. Sacrificaban animales y la celebración terminaba en comilonas, como ahora termina en comilonas. Todas las celebraciones, ya sean religiosas o celebraciones de algún acontecimiento, se relacionan con los banquetes. Nuevamente, el pescado junto con el pan eran la base esencial de su alimentación en población de la urbe y criaban codornices y gallinas. En parte las gallinas para el consumo de sus huevos. Y los huevos se consumían duros o pasados por agua, cosa que ahora también hacemos regularmente. Y la leche se bebía por los campesinos, pero casi siempre se empleaba para la elaboración de alimentos dulces. Yo quiero comentar con ustedes que el cerdo, el pan de trigo, las codornices, las gallinas, las vacas, no existían en Mesoamérica. Los caballos, bueno, no comemos caballo, pero tampoco esta especie animal existía en Mesoamérica. O sea que hay alimentos que heredamos de Europa y Egipto, y hay alimentos que son propios de la civilización del México prehispánico, una actividad que vamos a hacer posteriormente. Gracias por su atención.